El concepto gestáltico de frontera de contacto dice límite o frontera de contacto. ¿De qué se trata este asunto? Justamente de eso. O sea, todos los micros anteriores hablamos de diferentes cuestiones, ¿sí? Pero todos nos llevaban a nombrar la frontera de contacto. Siempre lo nombramos. Ahora vamos a tratar de meternos porque es un concepto de la Gestalt que me parece sumamente sano tener en cuenta, ¿sí? La frontera de contacto sería esto, justamente, esto que se escucha, que está hablando Nico del otro lado. Que me desconcentro. Es una frontera muy permeable. Sí, esta. Y eso que es una pared antigua. Sí, justamente. Sí. Sería el límite que separa el organismo, que sería el yo, del ambiente, que sería el tú. Bien. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Cuando decimos organismo, decimos el yo, decimos el cuerpo. El yo es todo. Es todo. Sí, el yo es todo. Sí. Cuerpo, emoción, pensamiento, alma, todo lo que hace a mi ser del ambiente. Bien. ¿Sí? El ambiente que puede ser un ambiente concreto u otra persona. ¿Sí? El yo puede ser un intercambio entre un ambiente o una situación o una persona. ¿Está? Está. Eso sería el tú. Cuando hay un buen intercambio entre yo, ¿sí?, el organismo, y el ambiente, aparece un tercero, que es un nosotros. Y ahí se construye lo nuevo. ¿Sí? Eso cuando anda todo sanito. Nunca. O muy pocas veces. Digamos, para que la gente empiece a relajarse. Sí, totalmente. La cuestión es esa, o sea, cómo construir este límite que separa el yo del tú, vamos a hablar así, lo vamos armando toda la vida. Es algo que nos puede quedar como sin evolución, o puede ir evolucionando con el crecimiento propio que tengamos. ¿Sí? Y que va cambiando de acuerdo a los estadios. A ver, de evolución. Claro, no es definitivo un día. No es definitivo. Si queda definitivo, ya estaríamos hablando de una rigidez de carácter. Tal cual. ¿No? Ahora, la cuestión es cómo empezar. Se ha detectado una amenaza. Bueno, por ejemplo, si hay una amenaza en tu computadora, la frontera de contacto hace que el límite la saque. Bien, usémoslo. Sí, no hace falta que integres todo. No, pero me agarró. Porque es como un desgaste. Estás integrándote el ruido de atrás, el de la computadora. Vos relájate eso, déjamelo a mí. Dale. Está bien, pero fue justo. Así como, bueno. Se ha detectado una amenaza. Sí. Entonces, el crecimiento nos da la posibilidad de reafirmar estos límites. Pero los límites se reafirman en función a mi evolución. Si yo sé qué le hace bien a mi organismo tomar del ambiente y qué no le hace bien, tengo bien puestos los límites para que todo lo que entre en mí sea bienvenido para lo nuevo. Si yo no sé qué es lo que me hace bien, ¿sí?, pueden entrar cosas que en vez de generar un ajuste, generen un desajuste. ¿Hasta ahí voy? Vamos. Ok. Una de las grandes cuestiones de las patologías psíquicas tienen que ver justamente con esto, cuando este límite no está, no es flexible, no ha crecido, ¿sí?, no ha evolucionado. Entonces el límite empieza a ser como muy permeable, como muy gomoso, podría decirte, o muy rígido, ¿sí? Si el límite entre el yo y el ambiente y el tú es muy permeable, lo que hace es que me vaya con el otro, ¿sí? Entonces el otro llora y yo me voy en su angustia, el otro se enoja y yo me voy en su enojo, no recupero, no me quedo en mi lugar, ¿sí? Si el límite es muy rígido, lo que yo hago es me aíslo,
¿sí? Me voy para atrás. Entonces eso Me defiendo. me impide el contacto con el otro, con el ambiente y asimilar lo nuevo. Entonces leía, que me parece que es, no sé si lo voy a leer porque como Como me largo. parece re importante, que toda la vida las personas hacemos como malabares entre luchar por nuestra separatividad o por ser libres, desde estar separados, estando unidos, que eso es la gran paradoja. ¿Cómo se puede estar separados desde una unión? ¿Se entiende? Sí. Y que la unión no sea una fusión donde yo pierdo mi yo, ¿sí? Ni que no se dé la unión por quedarme aislado en mí. Estás tocando un tema un poquito complicado, No, contame. porque hace un ratito nada más leía que muchas veces, y esto nos pasa a todos, para lograr un 2, generalmente cada uno de los individuos que forman esa unión, ¿cómo se dice? Deponen algo, o más de algo, o más de una cosa. Uh-huh. Ese deponer, que además nos han enseñado que hay que deponer, que bueno, hoy depongo yo, mañana depone otro, el otro, y armamos la unión. En algún momento, depende de lo que hayas depuesto, salta. Uh-huh. Salta. Y esto es una nueva manera de ver la unión. Estoy hablando en cualquier tipo de unión, no estoy hablando solo de la pareja. Nos han educado diciendo hay que deponer, y hay deposiciones que hemos hecho que después nos llevan a muchos conflictos. Que descomponen. Ajá. Sí. En realidad, para que una buena unión se haga, tenemos que tener bien claro que estamos separados. Y para tener bien claro que estamos separados, tenemos que tener bien claro que somos seres que tenemos que crecer, o sea, que evolucionar, ¿sí? O sea, seres maduros. Y entonces, a partir de ahí, unir desde la madurez. Cuando queremos unir desde la carencia, ahí empezamos como a traspasar los límites de contacto, ¿sí? A no tener claro, porque la carencia, o sea, una persona viene por su historia con un tipo de vinculación por carencia, o sea, carezco de amor, pido mucho amor o no pido amor, ¿sí? Sería o hago más de lo mismo. Entonces lo que esto produce es que cuando el amor surge me desespera querer traspasar los límites para obtenerlo, ¿no? Y es ahí donde se rompe la barrera, ¿sí? Porque queda confundido. Entonces es todo un proceso poder y una finalidad llegar a sentirnos seres que estamos separados para poder unirnos. ¿Cómo es el ciclo de contacto? Que alguna vez lo hablamos y que es muy divertido, lo hicimos con un ejemplo. El ciclo de contacto sería que se da justamente en la frontera. Sí, en esta frontera se da lo que se dice en Gestalt, un ciclo de un contacto. El yo, el organismo, tiene una necesidad de algo. A ver. Habíamos dicho, tengo ganas de comer chocolate. Bueno, entonces, ¿vos tenés ganas de comer chocolate? ¿Sí? Ponele. Que tenemos ganas de comer chocolate. Muchas. Dale. Más a esta hora. Okay. Entonces, algo en el cuerpo, vamos a tratar de jugar con eso. Algo en el cuerpo me está diciendo, me pide que tengo ganas de comer chocolate. ¿Qué puede ser? Una sensación en el cuerpo. Vos no vas y agarrás el chocolate. Vos hay algo previo que te está diciendo que tenés ganas de puede hacerlo. ser un aroma, puede ser un sabor, ganas de sentir un sabor. Hasta una ansiedad que puede ser calmada. Tal por más cual. Que no esté bueno, pero es así. una imagen linda imagen, de compartir el chocolate con alguien. Un placer, tal cual. Okay. Entonces, a partir de esta necesidad surge un darme cuenta. O sea, a partir de esto me estoy dando cuenta que mi cuerpo necesita, me estoy dando cuenta que mi cuerpo necesita el chocolate.
¿sí? Entonces lo que hago es empezar a movilizar la energía para ir hacia esta satisfacción. Voy al kiosco y compro. Hago esto, compro el chocolate y aparece el incorporarlo, ¿sí? O sea, darme cuenta y lo incorporo. Una vez que lo incorporo, ¿qué hago? Sacio esta necesidad. Al saciar esta necesidad, me retiro. Esto es el ciclo que todos los seres humanos sería bueno que hagamos, pero esto se hace en la frontera. Porque entonces, pues si yo tengo una frontera como muy finita, lo que hago es, ni me pregunto si tengo ganas, voy y lo tomo. Y después dije, no registro nada, ¿no? ¿Se entiende? Claro. No registro nada. Claro. Voy, lo como y ya está. O me quedo con las ganas. De más. Y me reprimo, pero después voy al kinesiólogo, pero no comí el chocolate. O sea que, anda que me comete el chocolate. Exacto. ¿No? Bueno, entonces, ahí está la cuestión. O sea, empezar a decir el registro de mi necesidad. O vamos a lo emocional. Algo que yo estoy relacionándome con alguien, algo que lo que el otro dice o una actitud de más provoca en mí una tensión. ¿Sí? Entonces yo siento algo en el cuerpo, entonces registro, me doy cuenta, soy consciente de esto que me está pasando. Se me empieza a movilizar una energía en relación a este registro, ¿sí? Voy y le digo al otro, una vez que me doy cuenta, le digo al otro lo que me está pasando con eso que está diciendo, más allá de lo que el otro diga. Lo digo, lo saco de mí, el otro lo registra, que sería una buena comunicación, y me retiro para ver lo que el otro hace con eso. Ay, estaríamos todos resanitos. Entonces no interrumpimos. También no interferimos, ¿no? También podemos también ese darse cuenta puede ser solo a nivel corporal, y solo si tenemos una buena relación con el otro, poder decirle, lo que estás diciendo me está provocando algo en el cuerpo que no sé qué es. Exacto, también. Y por ahí dejarlo ahí hasta que entendamos bien qué emoción es, ¿no? Sí. Porque muchas veces le ponemos el nombre de emoción o la emoción que creemos y no es. Nos apresuramos. Claro. O sea, a lo mejor es una sensación corporal que se me estruja la panza. Ponele. ¿Sí? Entonces, pero no sé bien. Vos le comunicás al otro, yo no sé bien qué pasa, pero vos me decís esto, o sea, alguien de confianza, ¿no? Anda por la sociedad diciendo esto. No le va a decir al verdulero, vos me estás cobrando 20 pesos esta manzana y a mí me agarra un dolor de estómago. Andar al gastroenterólogo, claro, qué sé yo. Bueno, arreglate. Entonces, esa persona, si tiene confianza hacia vos, va a esperar a que vos se te pase y digas, no se te pasó, ya está, se me pasó, no fue nada demasiado, o que vos le digas, sí, era esto. A que decodifiques. Exacto, puede pasar que lo decodifiques después que pasó. O puede ser que el otro te ayude a decodificar, también. También. Ahora, están hablando de decodificar, ¿no? Espera que me pongo... Están hablando 100% de la palabra y lo que genera en el otro, la frontera y el ciclo. Y hoy hablábamos a la mañana, cuando arrancamos con Iván y presentando el bloque de humanitos incompletos, esto de que muchas veces sentimos que la frontera de uno o la burbuja, yo lo nombro como burbuja, yéndome a lo corporal, molesta cuando la rompen. Esa frontera que tiene uno, que a veces al otro le molesta y no logra decodificar dónde está el límite. Exacto, porque en realidad está buena, me parece buenísima la pregunta. Uno a veces sabe cuál es su frontera, pero quien tenemos enfrente no. Entonces yo siempre me veo diciendo, hay gente que respeta la frontera, porque generalmente la gente muy invadida es la que más respeta, que ha sido muy invadida. Entonces yo puedo entender lo que es una invasión, entonces voy a pecar a veces de no entrar, pero prefiero eso a ser invasivo. Tal cual. ¿No? Entonces lo que pasa a veces con esto de las fronteras es que uno empieza a saber
cuál es la frontera, como vos decís, la burbuja, que en energía, yo sé que bueno, es difícil hablar acá de energía, pero sería como una esfera energética que uno tiene, y que a veces en ejercicios bioenergéticos te hacen hacer como, viste, te hacen poner a lo largo los brazos, como para que vos veas cuál es el límite de tu frontera, ¿sí? Entonces, cuando alguien entra sin permiso a esta frontera, es una invasión. Entonces uno, si no está preparado para poner un buen límite ahí, lo que hace es cerrarse más ante esa invasión. Provoca reacción, lo expulsa. ¿Sí? Entonces yo creo que también en las relaciones de yo y tú, lo primero que tiene que haber es confianza, para poder decirle al otro, no, hasta acá. Acá estás no porque el otro sea malo, sino porque a veces el otro no tiene sus propios límites incorporados. Estás queriendo entrar en mi intimidad, ahí no, ¿sí? O hasta ahí, o hasta dónde. Y a veces la vida te hace encontrar con personajes que juegan con eso. Totalmente, pero es que... Yo tengo dos personajes, una la señora, otra la cuñata, que juegan con esa frontera, entonces ellos la disfrutan. Claro, bueno, en realidad es... yo creo que acá, en esta situación, hay alguna palabra que es como fundamental, que es confianza hacia uno y hacia la persona con quien me estoy relacionando, ¿sí? Entonces, si yo siento confianza, voy a poder saber cuáles son mis límites y voy a poder decirle al otro si está pasando mis límites esto o no, y el otro no se va a ofender porque la confianza está. Tal cual, y hablo de un juego lindo, un juego donde está totalmente decodificado. Lo que sea, o sea, imagínate si todos podríamos respetar esto tiene que ver mucho con la comunicación, ¿no? Es decir, bueno, vos hablás, yo te escucho, y en este escucharte surge algo en mí. Esto es frontera, ¿no? En este escucharte surge algo en mí y te vuelvo a preguntar, y vos tomás esto que yo te pregunto y te vuelvo a preguntar, y se construye la novedad, lo creativo, y vos te vas de esta conversación con algo nuevo. Tal cual. Y siendo más grande, entre comillas. Exactamente. ¿No? Exactamente. Pero hay que estar muy preparados para... Sí, ojalá todos lo conocieran, porque esto de la sensación de te vas más grande, está bueno, que es un lenguaje que deberían conocer para utilizarlo más. Seguro. No, es mi hermana que no entiende que estoy al aire, sí. Ajá. Después le explico. ¿Qué más tenemos ahí? No sé, ¿vos querés hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero que me explique una frase, sí, que no la entiendo ni para atrás, pero haga fuerza porque está medio complicada. ¿En qué sentido? Yo no. No, la frase. Ah. La forma en que una persona bloquea o permite la conciencia y la actividad en la frontera de contacto es su forma de mantener el sentido de sus propios límites. No me haga, pues yo no entendí nada. ¿Me lo explicás? En la medida que yo me conozco, vamos a decir, sé quién soy y cuáles son mis límites, ¿sí? O sea, los límites sería de esta interrelación con el organismo, ver qué incorporo porque me hace bien y qué desecho porque me hace mal. El límite no es solo o sea, el límite lo que me permite es decir que sí y que no, ¿sí? Y a partir de este límite establezco mis fronteras, que hoy puede ser y que mañana mi límite puede ser mayor, o sea, como más permeable, menos permeable, depende de quién, y cuándo. Depende de quién, depende de qué situación. Si hay una situación que a mí me parece muy invasiva, mi límite va a ser más rígido, y está bien porque es saludable que yo use ese límite. Sí, pero esto es muy importante lo que estamos diciendo, porque los límites aprendidos o cualquier cosa aprendida con H en los comportamientos terminan convirtiéndose en mecanismos que reproducimos. Y reproducimos en cualquier relación, mejor dicho, en todas las relaciones, en los comportamientos, en las conductas y todo esto.
Si nosotros no nos damos cuenta que depende con quién nos estemos relacionando o depende lo que nos esté pasando, podemos ampliar o disminuir ese espacio de contacto, que a veces podemos acercarnos porque la otra persona nos lo permite y podemos modificarlo y darnos cuenta en ese momento, que a veces tenemos que armar una zanja más grande porque el otro nos lastima, pero que el foco lo tenemos que poner en la relación y en el vínculo y no en el mecanismo que hemos aprendido y que en algún momento nos sirvió y nos defendió de algo. Si nosotros seguimos agarrando eso y nos seguimos relacionando desde ese mecanismo que alguna vez nos sirvió, no solo nos alejamos del otro, sino que nos alejamos de nosotros mismos. Hay que ser como muy conscientes, muy importante de tener muy en cuenta la flexibilidad de este límite. La vida, de los mecanismos en general. La vida, no sé, se me ocurre decir esto. La vida se va enriqueciendo en el sí mismo y la vida se va enriqueciendo en base a buenos encuentros. Es así. O sea, yo puedo ser una persona internamente maravillosa, pero si no tengo encuentros con otros y no le doy al mundo esto que soy y el mundo lo recibe y a la vez yo me retroalimento, no sirve. Tal cual. Y pongo un ejemplo muy claro que tiene que ver con esto. Por ejemplo, en un ambiente de trabajo, un mecanismo aprendido que en algún momento uno puede haber padecido con un compañero de trabajo y lo repite con otro compañero de trabajo sin ver que ese otro compañero de trabajo es diferente. Y que yo también soy diferente porque ya aprendí. Exacto. Crecí. El aprendizaje lo que hizo fue que flexibilices las fronteras y que veas que cuando tenés frente a otro que está por hacer lo mismo que ya viviste, la rigidices nuevamente, pero momentáneo. Es decir, bueno, tal cual. Depende de cómo el otro también se maneje, yo voy a empezar a permeabilizar o no. A mí, no sé, me gustaría compartir algo que una vez me dijeron, esto de quedarte con las ganas, ¿no? A veces uno tiene como mucha riqueza, ¿sí? Internamente y individualmente, pero si no, esa riqueza no la plasma en el encuentro, no solo con la pareja en general, con los hijos, con la profesión, en lo que haga, en un grupo, cualquiera sea, con los padres y demás, no sirve de nada. Entonces una vez nos hicieron hacer un ejercicio, que hoy justo hablaba con una paciente, donde nos hicieron desplegar todos los movimientos y bueno, imagínate, yo era una danza de movimientos internos. La coreografía de la que hablaba John. Entonces alguien dijo, un profesor me dice que los movimientos pueden ser muy lindos y muy amplios y muy complejos y maravillosos, pero si no abro los ojos para sacarlo y conectar con el afuera no sirve. Entonces, y es esto, como que te vas a quedar con las ganas, porque uno puede tener un mundo interno muy rico, pero si no lo saca, no lo produce, no lo comparte, no lo crea, vive. No vive, eso muere dentro de uno y se vuelve en contra. Nada, más que esto que te puedo decir. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó Sol Estefano por Sin Máscaras. Humanitos Incompletos. Un posible regreso a casa. Everybody. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa.